Hola, bienvenidos a un nuevo video en el que vamos a estar hablando sobre Scratch. Scratch es básicamente un lenguaje de programación creado por el MIT. Aquí ustedes pueden ver en la URL que es scratch.mit.edu. Y Scratch, bueno, lo estoy haciendo como un video complementario al video anterior que creé, porque en el video anterior estuve hablando un poco sobre el kit de Lego Mindstorms EV3, que bueno, es un kit obviamente para desarrollar robots de Lego y programarlos obviamente utilizando el mismo programa que viene en el kit, el mismo programa de Lego Mindstorm. Ahí ustedes lo pueden programar con bloques como les estuve mostrando. Y eso, como les decía, es orientado a niños y jóvenes en edades de 4 o 5 años hasta los 17 más o menos, y es una gran base, un gran fundamento en robótica y programación para cuando estos jóvenes llegan a bachillerato o a universidad y pueden ya pues, trabajar y comenzar, por ejemplo, en proyectos con, por ejemplo, con Arduino y programar en Python, por ejemplo. Pero quería complementar esto porque, por ejemplo, esos robots de Lego se pueden también, por ejemplo, se utilizan otros lenguajes para programarlo. Y uno de ellos es Scratch, este que están viendo en pantalla, el mismo Lego Mindstorm. Y bueno, como te digo, se puede utilizar Python, pero Python, pues primero es bueno comenzar con esto. Está especialmente, bueno, diseñado para que todo el mundo pueda iniciarse en el mundo de la programación, pero es especialmente enfocado en niños, así que por eso lo estoy haciendo como un video complementario al video de Lego Mindstorm, en el que niños entre 4 a 15, 16 años se pueden comenzar en el mundo de la programación. Lego Mindstorm es un poco más completo porque ahí se comienzan obviamente a crear robots y el mundo de la robótica y a programarlos. Scratch es más con el mundo de la programación como tal, pero también en Scratch pueden programar los robots de Lego Mindstorm, por ejemplo. Y Scratch, como les digo, está enfocado para básicamente para comenzar obviamente en el mundo de la programación cualquier tipo de persona, pero se ha enfocado mucho más en niños. Entonces, como les decía, este es un video complementario del video de Lego Mindstorm. Si no lo han visto, el video de Lego Mindstorm EV3, se lo dejo aquí como video recomendado. También si ustedes son padres de familia, por ejemplo, y tienen hijos en las edades de 4 a 16, 17 años y quieren que sus hijos aprendan a programar, porque hoy en día la programación es algo necesario. Mucha gente menciona pues el analfabetismo, que mucho tiempo se tuvo que el que no podía leer y escribir era un analfabeta. Mucho tiempo después se dijo que bueno, que el que no podía usar una computadora era prácticamente un analfabeta. También después se tuvo que, obviamente, el que no sabe hablar inglés es pues un analfabeta en estos nuevos tiempos. Y hoy en día el que no puede programar, aunque sea un lenguaje de programación, pues básicamente es como un analfabeta digital de la nueva era. Y no solo los que estamos en el mundo de la tecnología o los que estudiaron bachillerato técnico en electrónica o en computación o en robótica o los que estudian mecatrónica, electrónica, ingeniería en sistemas, ingeniería de software. No solo ellos están obligados a aprender programación, creo que todo el mundo necesita aprender programación. Y una de las formas más fáciles de aprender es con Scratch. Entonces, si ustedes son padres de familia o son profesores de una escuela, de un colegio y quieren enseñar a programar a niños, la mejor forma de enseñarles a programar es con Scratch. Con Scratch, que como les decía, pues fue creado por el MIT. Otra forma de enseñarles a programar a los niños es con, como les decía, con el kit de Lego Mindstorm, que también trae su propio software para programar los robots. Pero desde ahí tienen que hacer una inversión porque tienen que comprar el kit que trae todas las piezas de Lego Mindstorm, y en Scratch no necesitan invertir porque es para programar. Y otra forma que, bueno, que todos usamos y yo la utilicé en lo particular cuando yo cuando estaba empezando en la universidad y estaba comenzando a recibir los fundamentos de programación, fue PCInt. PCInt es otro software para aprender a programar independientemente de la edad que ustedes tengan. Es otro software que vamos a hacer otro video más adelante. PCInt, como les decía, ya hicimos un video sobre Lego Mindstorm. Estamos haciendo este video sobre Scratch y el siguiente video va a ser sobre PCInt. PCInt es dirigido a personas que se están comenzando en la programación.
Entonces, si ustedes pues quieren enseñar a programar, quieren enseñar cursos, ya sea a adultos o principalmente a niños, o son padres de familia y quieren que sus hijos tengan estas habilidades, es recomendado, súper recomendado Scratch. Básicamente solo entran en el enlace que está en la descripción del video. Aquí les va a aparecer la opción de crear, donde ustedes pueden crear un nuevo programa. Aquí en la parte de explorar aparecen pues proyectos que han sido creados por diferentes personas y están publicados aquí en la página. Se pueden ver todos los tipos de proyectos, se pueden filtrar por el tipo de proyecto que es, por ejemplo, de animaciones, por ejemplo, proyectos de arte, por ejemplo, también juegos, proyectos de historias, tutoriales, etcétera. Entonces ustedes aquí miran, por ejemplo, los tipos de... Este es de la parte de juegos. Como les decía, está la parte de animaciones y ustedes pueden ver los proyectos. Obviamente dan clic en un proyecto y lo inician para ver cómo, obviamente, cómo estuvo programado. Aquí no es que van a ver ustedes código o una pantalla, una consola negra y viendo código, sino que aquí se jalan bloques y a esos bloques se les dan instrucciones, que es lo mismo que sucede cuando programamos en Lego Mindstorm para programar los robots, por ejemplo. Como les decía, esto sirve para iniciarse en el mundo de la programación, tanto adultos, pero se ha enfocado mucho en niños, obviamente. Sirve para crear historias interactivas, juegos y animaciones, además de facilitar la difusión de las creaciones finales con otras personas. El nombre proviene de la palabra scratching, que en los lenguajes de programación significa aquellos trozos de código que pueden ser reutilizados, fácilmente combinables y adaptados para nuevos usos. Es un lenguaje que ha tenido una enorme difusión gracias bueno, a su gratuidad o a su facilidad de uso, y que también que es gratis, es un software libre. Y básicamente se ha dado mucho uso. Hay muchos cursos también, tanto en YouTube como en diferentes plataformas, sobre lo que es el uso de Scratch. Yo saqué un curso, creo que fue en la plataforma Coursera, sobre Scratch, que lo impartía una universidad de Uruguay, y muy completo el curso. También, como les decía, básicamente Scratch es tanto una aplicación que podemos descargar a nuestro ordenador. Está disponible para varios sistemas operativos como Windows, Ubuntu, Mac, como también una aplicación web que podemos ejecutar desde nuestro navegador. Yo ahora mismo la estoy ejecutando desde nuestro navegador, básicamente con la siguiente dirección, que yo la dejo en la descripción del video. Como les decía, scratch.mit.edu. Y aquí ustedes pueden ejecutar la aplicación web y hacer aquí lo que necesiten hacer. De la misma forma, ustedes pueden descargar, aquí en la parte de descargar, ustedes pueden descargar el software como tal de Scratch, y lo pueden instalar, porque por ejemplo lo pueden instalar directamente en la computadora. Como les digo, puede ser Windows, puede ser un sistema operativo Linux o Mac. Y sirve mucho porque igual, si lo tenemos instalado pues en el escritorio, lo podemos utilizar independientemente si tenemos o no tenemos internet. Y por ejemplo, para nuestros países de Latinoamérica, pues si queremos enseñar a los niños a programar, principalmente en las zonas rurales, es muy probablemente que no haya luz. Y aunque haya energía eléctrica en Latinoamérica, sucede algo pues un poco tedioso, que es que prácticamente todos los días se va la luz. En Latinoamérica, principalmente en las provincias o en las zonas rurales, a excepción de la capital, y que en las capitales también se va, pero se va un poco menos porque bueno, ahí está la gente importante, ahí está el gobierno y todo. Pero en las provincias, en ciudades más pequeñas y en las zonas rurales, aunque haya luz, se va prácticamente todos los días. Entonces, básicamente aquí descargamos nuestro Scratch. Aquí le decimos instalación para Windows y aquí se está descargando, pesa 151 megas. Como les digo, está disponible para macOS, también para Android, si lo quieren tener en su teléfono Android. También en Chrome OS, por si tienen una Chromebook. Si no saben también cómo es el uso de una Chromebook, también tengo un video sobre cómo utilizar una Chromebook. Creo que ahora ya en el tiempo que lo creé acaban de salir las Chromebook, ahora ya mucha gente las utiliza, la verdad. Básicamente en ambos casos, ya sea que la utilicemos aquí en la interfaz web o lo instalemos Scratch,
En ambos casos tenemos por un lado serie de objetos o sprites en la nomenclatura que utiliza de Scratch, y por otro lado una serie de acciones y comportamientos que podemos combinar para conseguir que los objetos reaccionen a una determinada manera. Una de las cosas más interesantes de Scratch es que esas acciones, comportamientos tienen forma de pues de puzzle, y nuestra misión como programadores será cocinar esas piezas para conseguir una determinada acción o comportamiento. Así que en esencia programar se convierte en algo parecido a resolver pues básicamente pues una misión o un challenge, y básicamente lo que elimina una de las principales barreras que tienen pues los principiantes o las personas que no saben nada de programación, que es el aspecto árido y complejo de los entornos de programación, convirtiendo el proceso de programar en algo parecido a un juego. Entonces, obviamente, para mí son muy importantes. Yo no tuve la oportunidad de utilizar Scratch en mis comienzos, porque yo en la escuela pues no tuve la oportunidad de, de aprender. No habían carreras enfocadas. Obviamente en la escuela te enseñaban lo básico. Había una clase, ya cuando estaba en quinto y sexto grado, había una clase de computación, pero eran cositas básicas, allá por el 2002-2003, que era pues dibujar cosas en Paint, escribir cosas en el blog de notas, encendría para una computadora, y en ese tiempo no tenía ni computadora en casa, entonces obviamente tenía que aprender cómo encender una computadora. Básicamente esta es la interfaz de Scratch. Este es un tutorial, creo, de Scratch. With de cómo Scratch, se utiliza. you can make your own stories. Hay muchos tutoriales sobre Scratch directamente aquí en la página. Aquí en la página hay una parte que dice tutorials, y ahí les especifica cómo se utiliza Scratch. Y ustedes ven estos bloques, ustedes los van jalando, los van moviendo para acá, y ustedes los van programando. Aquí les dice cuánto ustedes quieren que se mueva, 10 pasos, por ejemplo. Y por ejemplo, el objeto que va a aparecer es este gato, digamos. Entonces ustedes le dicen al gato que camine 10 pasos, y que a los 10 pasos gire turn 15 grados. Y después le dicen que camine otros 5 pasos, y así ustedes van haciendo. Por ejemplo, aquí pueden escribir nuevos bloques. Pueden hacer nuevos bloques y nuevas variables, y esta interfaz es muy parecida. Si ustedes ya vieron el video mío de Lego Mindstorm, es muy parecido. Está la parte de motions, looks, de sounds, sonidos, eventos, controles, bueno, sensores se puede decir, operadores, y las variables y los bloques. Y como les digo, esta parte ustedes van a ir jalando estos bloques. Básicamente aquí ustedes los van a ir jalando, y ustedes aquí le van a ir diciendo, van a ir cambiando. Por ejemplo, como les digo, si por ejemplo ahí dice move y dice steps, que steps son pasos, entonces ustedes aquí le dicen cuántos pasos ustedes quieren que se mueva, por ejemplo, este gato. Y turn, aquí le sale turn, y la flecha hacia la derecha, y turn, que es girar también, flecha hacia la izquierda, y ustedes le dicen cuántos grados quieren que gire. Y aquí hay más, esas son instrucciones en cuanto a movimiento. Aquí hay más opciones. Por ejemplo, sale position en X y position en Y. La parte de loops, por ejemplo, puede decir hello por 2 segundos, o solamente decir hello. Pensar, por ejemplo, en la parte de think, por 2 segundos, o simplemente think. Pueden darle todas estas instrucciones que ustedes quieran. La parte de sonidos y todo esto ustedes lo pueden hacer. Por ejemplo, le dicen play sound, y esto que dice meow, creo que es el sonido de un gato, obviamente el maullido de un gato. O aquí donde dice record, obviamente ustedes le dan acceso al micrófono para grabar un sonido y poder adjuntar ese sonido. Básicamente continuando con lo que les decía yo, entonces pues yo en la escuela en 2002-2003 pues recibía clases de computación pues de lo básico. Después en el colegio en primer, segundo y tercer curso, que son séptimo, noveno y octavo y noveno grado, pues no tenía nada que ver con la computación. En bachillerato pues yo estudié bachillerato pues normal, bachillerato en ciencias y letras, que es una preparación para ir a la universidad, y no estudié
nada técnico de computación, ni técnico en electrónica, ni nada que ver. Entonces, cuando yo llegué a la universidad, a los 17 años, pues yo llegué que no sabía nada de programación en el 2009 aproximadamente, y yo no tuve la oportunidad de aprender en Scratch, ni a aprender, por ejemplo, a programar robots en Lego Mindstorm, que eso me hubiera servido muchísimo. Eso fue hace mucho, en el 2009. Y les recuerdo que el primer lenguaje de programación que yo aprendí en la clase de programación 1 fue C++, pero obviamente fue algo súper, o sea, no sabía ni que era un lenguaje de programación, no sabía ni cómo se hacía un programa. Yo sabía que habían programas de software en las computadoras, pero nunca me había puesto a pensar cómo se hacían esos programas. Entonces, para mí fue un poco difícil aprender a programación, la odiaba al comienzo porque no tuve esta preparación. Como les digo, esto de Scratch y de Lego Mindstorm, si un niño empieza a utilizar, a armar robots y programarlos con Lego Mindstorm, o a programarlos con Scratch, o a hacer programitas o juegos con Scratch, ya cuando ya tengan 16, 17 años y estén en un bachillerato técnico en computación, por ejemplo, o en electrónica o en robótica, ya pueden utilizar, como les decía, por ejemplo, PCInt. Y cuando lleguen a los 18 años a la universidad y les comiencen a enseñar pues Visual.net, Visual C Sharp o Java o Python, son niños que ya van a ir un poco preparados. Entonces, porque eso es lo que dice esto, que obviamente obviamente lo que hace es que obviamente mucha gente también le tiene miedo a la programación, más gente que no es técnica, gente que estudió, por ejemplo, administración de empresas, o gente que estudió marketing, o gente, abogados, por ejemplo, le tiene mucho miedo a la programación, y muy obviamente escépticos, porque miran una consola negra con un montón de código y no entienden absolutamente nada. Y obviamente es muy difícil para alguien, ya sea adulto o niño, llevar lo que no sepa absolutamente nada de programación y llevarlo de un solo a un lenguaje como Java, como Python, a enseñarle programación. Van a aprender, pero les va a costar mucho, y a lo mejor hasta se pueden, pues básicamente, dar por vencidos y no seguir. Y lo que hacen es Scratch, Lego Mindstorm y PCInt, por ejemplo, es, como les decía, pues convertir eso en un proceso más fácil de aprendimiento, desarrollar la lógica y convertirlo en convertir el proceso de programar en algo parecido a un juego. Acciones, perdón, y comportamientos están divididas en diferentes categorías, pero antes de hablar de las categorías, vamos a instalar Scratch para que miren ustedes. Aquí les dice, por ejemplo, instalación de Scratch. Aquí lo podemos dejar que cualquier usuario que utilice el ordenador, no importa. Le damos que sí. Y básicamente aquí lo que va a hacer es instalarnos Scratch en nuestra computadora o nuestro ordenador. Y es muy recomendable también, si ustedes son padres de familia o son profesores, ya sea de escuela o de colegio, y quieren o tienen una academia para enseñar a programar a niños. Es bueno tener la versión de escritorio también, principalmente para Latinoamérica, porque como les digo, en Latinoamérica es muy común que se vaya la energía eléctrica todos los días. Ya, por ejemplo, si están en España o otros países de Europa, con la versión web pasan, porque es muy difícil que vaya la luz. Por lo menos en España nunca supe yo que se iba a la luz, solo que pase algo excepcional. Aquí podemos decirle que compartamos el uso de la data con el equipo de Scratch, o que no la comparta. Le vamos a decir que la comparta, y aquí ustedes miran, este es el software que instalé yo. Aquí está Scratch 3. Este es el software que yo instalé, y si ustedes se fijan, es el mismo básicamente que tenemos aquí en el navegador web. Es absolutamente el mismo. Entonces, lo mismo, como les decía, básicamente ir moviendo, ir haciendo esto básicamente, ir jalando los bloques para ir programando lo que nosotros queramos, que en este caso, por ejemplo, lo que queremos programar, pues básicamente es el gato que tenemos ahí. Eso básicamente es lo que queremos programar. Aquí podemos también guardar en la computadora el proyecto, subir desde la computadora un proyecto que ya tengamos, o hacer un proyecto nuevo. Aquí les selecciona el idioma está casi en todos los idiomas del mundo, porque como les digo, el MIT lo hizo como un proyecto para enseñarle a la gente a programar, y los grandes científicos, los gobiernos, todo el mundo lo que quiere es que la gente aprenda obviamente a programar, y básicamente pues es un proyecto gratuito y un proyecto que está básicamente en todos los idiomas.
Como por ejemplo aquí también les muestro las partes de sensores. En el caso de que ustedes vayan a programar, por ejemplo, un robot, que lo pueden programar desde Scratch, pueden utilizar lo mismo que les mostraba yo, por ejemplo, en el programa de Lego Mindstorm. Y aquí pueden utilizar, por ejemplo, las opciones de sensores. Y lo mismo, solo es ir jalando. Y aquí les va, por ejemplo, esto es para programar un sensor de color, por ejemplo, que ustedes les van a indicar qué color, si hay un color, por ejemplo, un bloque, una pieza de un color rojo, y yo quiero que, por ejemplo, en caso que sea un robot, que el robot tome esa pieza. Entonces aquí le vamos, obviamente, indicando qué color es la pieza, o por el contrario, si yo quiero que, por ejemplo, un robot siga una línea color negro, por ejemplo, nosotros le podemos indicar con estos bloques que siga esa línea. Como les decía, las acciones y comportamientos están divididas en categorías, y estas son, por ejemplo, en la parte de movimiento, como les decía, que es esta parte que está aquí primera. En movimiento podemos obviamente tener varios bloques y opciones para mover y girar un objeto por la pantalla. En el caso que el objeto en esta ocasión, digamos que es este gato. Entonces, básicamente eso es la parte de movimiento. La parte de apariencia. En la parte de apariencia, básicamente lo que podemos hacer es cambiar la visualización del objeto, lo que es el fondo, hacerlo más grande o pequeño, etcétera. En la parte de sonido, con estos bloques lo que podemos hacer es hacer sonar secuencias de audio, como les mencionaba ahora. Por ejemplo, el sonido de miau de un gato, o adjuntar un sonido activando el micrófono. En la parte de eventos, pues aquí lo que podemos hacer, por ejemplo, al presionar, por ejemplo, la tecla espacio, que haga tal cosa el objeto, por ejemplo, o al hacer clic en este objeto, que pase tal cosa. La parte de lápiz podemos utilizarlo dibujar controlando el tamaño del pincel, el color y la sombra del mismo. En la parte de eventos, como les decía, pues eran maneadores de eventos que disparan determinadas acciones en un bloque. La parte de control, básicamente lo que hacemos son condicionales, como que ya se los mostré también estos condicionales. En la parte de control de estos condicionales los hemos usado, bueno, para los que saben un poco de programación y otros lenguajes, son básicamente los if, else, forever, repeat and stop. Aquí funcionan algo como, por ejemplo, los ciclos for, o más que todo los if, que por ejemplo ya se usan en otros lenguajes de programación como Visual Basic, JavaScript, en la mayoría de los lenguajes de programación. Aquí le digo, por ejemplo, si es if, si el gato camina 10 pasos, entonces girarlo, si no, que continúe. Eso, por ejemplo, así es un if. Y igual cuando se trata de un robot, como les explicaba en el programa de Lego Mindstorm. Sensores, los objetos o sprites pueden interaccionar con el entorno o con elementos creados por el usuario, como un robot Lego, por ejemplo. Entonces, como les decía, la parte de sensores está muy enfocada cuando creamos un robot. Y como les decía, por ejemplo, la parte de los robots Lego se pueden programar con Scratch, casi siempre al 100%. Por ejemplo, cuando son el Lego de Mindstorm EV3, casi siempre los niños, los jóvenes utilizan el mismo programa de Lego Mindstorm. Pero como les digo, con Scratch se puede programar, con Python se puede programar. Pero en el caso de que lo hagamos, por ejemplo, con Scratch, en la parte de sensores, aquí vamos a programar todo lo que son los sensores, ya sea el sensor de color o cualquier otro tipo de sensor. En la parte de operadores, básicamente son operadores matemáticos, generadores aleatorios de números, con operadores de posiciones, por ejemplo. Y en la parte de más bloques, podemos hacer o de mis bloques, podemos básicamente crear bloques propios y controladores de aparatos externos. Igual en las variables podemos crear nuevas variables. ¿Para qué sirve básicamente Scratch? Bueno, permite el desarrollo de los procesos de pensamiento y habilidades mentales en los jóvenes, obviamente, que están aprendiendo. Es perfecto para introducirse en el mundo de la programación, como les digo, no solo en niños y jóvenes, incluso adultos. Si ustedes no saben nada, absolutamente nada de programación, este tipo de programas como Scratch les va a ayudar, pero se enfoca mucho en niños. Permite compartir los proyectos a través del web, se pueden descargar y utilizar, pueden ser descargados y utilizados por otras personas. ¿Por qué utilizar Scratch? Bueno, una es que la programación es el nuevo lenguaje que todos necesitamos conocer si queremos tener una buena comprensión del mundo.
actual y sobre todo del que viene, así como buenas oportunidades laborales. Y como les decía, el analfabetismo ya no es el que no sabe leer y escribir, porque eso todo el mundo lo sabe. Después se tuvo un tiempo que era el que no podía usar la computadora, pero hoy en día todo el mundo sabe leer y escribir y todo el mundo sabe utilizar una computadora. Después se manejó el tema del inglés, que sigue siendo un tema vigente para mí. El inglés abre muchas puertas a nivel mundial y el inglés te sirve en todas partes del mundo. Cuando tú vas a cualquier país del mundo que no es habla española, con el inglés te defiendes. Aunque el inglés no sea la lengua materna de ese país, pero el inglés te defiende. Por ejemplo, en países, por ejemplo, tú viajas, por ejemplo, a Alemania o a Austria, Suiza, que son países de habla alemana, y la lengua materna no es ni el español ni el inglés, pero si sabes inglés te defiendes. En los lugares turísticos, en los principales lugares, hablando inglés te defiendes. Obviamente español nadie va a saber, pero si te defiendes. Igual si vas a otro país asiático, por ejemplo, que la lengua materna no es español ni inglés, pero las personas saben mucho inglés y obviamente en los lugares turísticos. El inglés sigue siendo vigente, pues no todo el mundo lo sabe aún. Y hoy en día se le suma la programación, que la programación obviamente, básicamente todos vamos a tener que aprender programación en cierto punto, independientemente de la carrera que tengamos. No importa, no solo tiene que ser ingeniero de software, ingeniero en computación, ingeniero en sistemas, un ingeniero informático. Puede ser, como les digo, abogados, administración de empresas, contadores, todo el mundo tiene que aprender programación y se calcula que cerca del 50% de los puestos de trabajo que conocemos hoy en día desaparecerán y en buena medida serán sustituidos por la industria del software y la robótica. Entonces, de este modo, Scratch se convierte en una gran herramienta para comprender conceptos y la lógica de programación. Además, hace un abordado su aprendizaje de un punto de vista lúdico para evitar el rechazo inicial que para muchas personas suponen los entornos de programación más clásicos. Y como ustedes pueden ver, se torna un poco fácil. Aquí en la parte de tutorials ustedes pueden ver cantidad inmensa de tutoriales que ustedes pueden ver para que ustedes, por ejemplo, aquí tienen un tutorial, por ejemplo, que ya tiene programados ciertos bloques. Vamos a cerrar esto. Y básicamente aquí lo que hace solo es caminar 5 pasos y después hacer un sonido de un maullido, obviamente de un gato. Y así pueden ir viendo más tutoriales que ya están creados. Entonces aquí ustedes van a ir viendo los diferentes tutoriales que hay de Scratch y como les digo, esto se torna muy fácil, básicamente, o muy intuitivo, se hace ver como un juego, como les mencionaba, comparado con los entornos de programación pues clásicos que nosotros conocemos. Y las ventajas para el desarrollo en los niños, si hay un entorno en el que Scratch está especialmente indicado, es en el de la enseñanza de la programación a los niños, por ese componente lúdico del que hemos hablado. Podríamos agrupar una serie de ventajas que su uso proporciona a los niños. Y como les digo, si ustedes tienen hijos y quieren que aprendan programación o son maestros y quieren enseñar programación a niños, Scratch es lo indicado. Varias de las ventajas que para los niños es que desarrollan el pensamiento lógico, porque la programación depende mucho y está basado en la lógica. Desarrollar métodos para solucionar problemas de manera metódica y ordenada. Otra ventaja sería desarrollar el hábito de hacer autodiagnosis con respecto a su trabajo, desarrollar la capacidad de poner en duda las ideas de uno mismo. También, por ejemplo, tener la posibilidad de obtener resultados complejos a partir de ideas simples, trabajar cada cual a su ritmo en función de sus propias competencias. Por ejemplo, aprender los fundamentos de programación, que es lo que más queremos, usar distintos medios como sonido, imagen, texto, posibilitar el aprendizaje colaborativo a través del intercambio de conocimiento. Y bueno, básicamente de eso trata Scratch. Después vamos a hacer vamos a hacer un video también sobre PCInt y después vamos a tratar de hacer un video pues comparando los tres software para aprender a programar para niños, tanto el de Lego Mindstorm, Scratch y PCInt, que para mí iría después de aprender Scratch.
Entonces básicamente este es el aspecto. Aquí se programan los objetos y básicamente si se acceden a través de la web, lo recomendable también es registrarse, acceder con un username y con un password. Y si no tienen cuenta, pues le dan en Join Scratch y se pueden añadir a Scratch. Pueden crear proyectos, compartir ideas y hacer amistades. Es totalmente gratuito, solo necesitan un nombre de usuario y asignan una contraseña. Le dan a siguiente y después colocan su correo electrónico para tener una cuenta de Scratch y ahí ir guardando todos sus proyectos. Bien, ya en modo de conclusión, pues Scratch es un software gratuito, multiplataforma, como les mencionaba, sencillo y orientado a la introducción de los niños y de todo aquel que quiera iniciar en el mundo de la programación. Empezar es tan sencillo como descargarse el programa, como lo descargamos ahorita, o empezar en la plataforma web y podemos ya empezar a jugar cambiando los distintos objetos que vienen con el programa, con las acciones y comportamientos que están disponibles. Y así aprender a programar y desarrollar nuestra lógica. Espero que el video les haya servido. Regalarme un me gusta si les ha servido. Les dejo aquí como video recomendado también el video de Lego Mindstorm, también enfocado para personas que quieren aprender a programar, principalmente niños y jóvenes. Si les ha servido el video, pues como les digo, regálenme un me gusta, compártanlo con niños, con sus hijos, para que aprendan a programar, para que miren los videos. Si son maestros, pues comiencen a utilizar la plataforma para enseñarles a sus alumnos a programar, a desarrollar la lógica. Suscríbanse al canal si aún no se han suscrito. Activen también la campanita, así van a recibir notificaciones cuando yo suba nuevos videos sobre otro software para aprender a programar como PCI y otro software obviamente de los nuevos software de Lego Mindstorm. Y también síganme en la página de Facebook y de Design HND, está en la descripción del video y nos vemos en la próxima.